Si alguien te miente, no lo hace porque sea inteligente, lo hace porque cree que tú no te vas a dar cuenta. Y aquí está la parte incómoda. La mayoría de las personas que mienten no se delatan cuando hablan, se delatan cuando se sienten seguras. Por eso, si tú confrontas, discutes o pides explicaciones, en realidad les estás ayudando a mentir mejor. La mentira no cae con preguntas duras, cae con silencio. Cuando alguien cree que le creíste, baja la guardia. Empieza a cambiar detalles pequeños, a olvidar lo que dijo antes, a contradecirse sin darse cuenta. La verdad no necesita memoria. La mentira sí. Y si alguna vez sentiste que algo no cuadraba, que una historia sonaba bien pero te dejaba inquieto, no era paranoia. Era tu mente detectando una incongruencia. Porque el cuerpo reacciona antes que las palabras, y las mentiras siempre dejan rastros. En el tono, en las pausas, en la forma en que evitan mirarte, o te miran demasiado. Hoy no te voy a enseñar a confrontar. Te voy a enseñar algo más peligroso. Cómo dejar que alguien caiga solo en su propia mentira. Nunca los enfrentes de golpe. Si quieres que alguien caiga en su propia mentira, lo primero que tienes que entender es esto. Nunca confrontes de inmediato. Y sé que suena contraintuitivo, porque cuando sospechas una mentira, lo primero que quieres hacer es preguntar, reclamar, exigir una explicación. Pero ahí es donde la mayoría falla. Checa esto. Cuando enfrentas a alguien de golpe, su cerebro entra en modo defensa, no en modo verdad, no en modo sinceridad, en modo supervivencia. En ese momento, la persona no piensa, voy a decir la verdad. Piensa, ¿cómo salgo de esta sin quedar mal? Y cuando haces eso, le das tiempo, le das estructura, le das ventaja. Ahora pon atención a esto, porque es clave. La mentira se sostiene solo cuando la persona cree que tiene el control. Cuando confrontas, le quitas el control, pero se lo devuelves inmediatamente, porque ahora está alerta. En cambio, cuando no enfrentas, cuando aparentas calma, cuando sigues normal, la persona se relaja, y una persona relajada siempre comete errores. Haz esto, escucha sin interrumpir, aunque sepas que está mintiendo, aunque algo no cuadre, no corrijas, no señales, no contradigas, asiente ligeramente, no exageres, solo lo suficiente para que la otra persona piense, me está creyendo. No muestres emoción fuerte, ni enojo, ni decepción, ni sarcasmo, porque las emociones intensas avisan peligro. Y aquí viene lo importante. Cuando alguien cree que le creíste, empieza a hablar de más. Empieza a agregar detalles que nadie pidió. Empieza a justificar cosas que nadie cuestionó. Empieza a rellenar silencios que no existían. Ahí es donde la mentira se empieza a descomponer. Otro detalle clave, checa esto. Nunca hagas preguntas cerradas al inicio. Nada de ¿sí o no? Nada de ¿hiciste esto? Mejor preguntas abiertas, suaves, casi inocentes. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Quién más estaba ahí? No lo hagas como interrogatorio. Hazlo como curiosidad. Repite la pregunta en otro momento. Ahora viene la segunda parte, y esta es una de las formas más efectivas de hacer que alguien caiga en su propia mentira. Haz la misma pregunta, pero en otro momento. No hoy. No mañana en la misma conversación. Otro día. Otra semana. Otro contexto. Y checa esto, porque aquí está la clave. La verdad es estable. La mentira depende de la memoria. Cuando alguien dice la verdad, no necesita recordar lo que dijo antes. Simplemente lo vuelve a decir igual, con el mismo orden, con la misma seguridad. Pero cuando alguien miente, tiene que recordar. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y en qué estado emocional estaba? Y eso cansa. Ahora pon atención a cómo hacerlo bien, porque si lo haces mal, se dan cuenta. Nunca repitas la pregunta igual. Si preguntas exactamente lo mismo, sospechan. Cámbiala un poco. En vez de ¿dónde estabas ese día? Hazlo así. ¿Ese día saliste antes o después de las 7? ¿Quién fue el último con quien hablaste ese día? ¿Eso fue antes o después de que llegaste a casa? Son preguntas distintas, pero apuntan al mismo punto. Hazlo cuando la persona esté relajada, no cuando esté a la defensiva,
no en medio de una discusión. Hazlo en un momento normal. Cuando están tranquilos, cuando están riendo, cuando el tema no parece importante, porque una persona relajada no repasa su mentira antes de hablar. Y aquí viene algo muy importante. Checa esto. Nunca señales la contradicción en el momento. Si notas que algo cambió, si notas que ahora dijo otra cosa, no digas: "Ah, pero antes dijiste otra cosa". Eso vuelve a activar el modo defensa. Tú solo. Escuchas, guardas, observas. Pide detalles pequeños, no los importantes. Ahora vamos con la tercera parte, y esta es una de las más efectivas para hacer que alguien caiga en su propia mentira. Nunca ataques lo grande primero. Ataca lo pequeño. La mayoría comete este error. Quieren ir directo al punto importante, a la gran pregunta, al tema central. Pero checa esto. Las mentiras grandes casi siempre están preparadas. Los detalles pequeños no. Cuando alguien miente, ensaya la historia principal. Tiene claro el qué, el por qué y el resultado, pero no ensaya. Horarios exactos, palabras específicas, el orden real de las cosas, quién llegó primero, quién se fue después. Y ahí es donde se rompe. Ahora pon atención a cómo hacerlo bien. Haz preguntas que parezcan irrelevantes, casi aburridas, que no suenen a sospecha. Por ejemplo, ¿qué traías puesto ese día? ¿A qué hora exacta fue eso? ¿Quién estaba más cerca de ti en ese momento? ¿Eso fue antes o después de que oscureció? No preguntes todo junto. Hazlo poco a poco, como si solo estuvieras conversando. Nunca muestres urgencia. La prisa delata sospecha, y la sospecha activa defensa. Hazlo con calma, como si no fuera importante, porque cuando algo no parece importante, la persona no lo protege. Otro punto clave. Checa esto bien. Observa si duda en lo insignificante. La verdad suele recordar lo básico sin esfuerzo. La mentira duda en cosas pequeñas. Si alguien recuerda perfecto lo grande, pero se traba en lo simple, eso no cuadra. Ahora haz esto, es muy efectivo. Repite un detalle pequeño más adelante. No como pregunta, como afirmación. Ejemplo. Ah, entonces eso fue como a las 8, ¿no? Observa el cuerpo, no la historia. Ahora viene la parte que casi nadie entiende bien, pero que es una de las más reveladoras. Deja de obsesionarte con lo que dice y empieza a observar cómo lo dice. Porque checa esto bien claro. La boca puede mentir, el cuerpo no. Las palabras se ensayan, las reacciones no. Y aquí es donde tienes que poner atención de verdad. Primero, algo muy importante. No busques un solo gesto. No existe el gesto de la mentira. Lo que existe son cambios. Cambios respecto a cómo esa persona se comporta normalmente. Ahora, checa esto con calma. Observa el antes y el después de la pregunta. Antes de responder. ¿Estaba relajado? ¿Normal? ¿Tranquilo? Después de la pregunta. ¿Se tensa? ¿Cruza brazos? ¿Cambia la postura? ¿Se mueve demasiado? No es el gesto en sí, es el cambio repentino. Otro punto clave. Pon atención aquí. Escucha el tono, no solo las palabras. Cuando alguien dice la verdad, el tono es estable, no sube ni baja sin razón. Cuando alguien miente, el tono se eleva, se acelera o se vuelve extrañamente plano, especialmente cuando tocan el punto sensible. Ahora checa esto. Las pausas dicen más que las frases. Silencios raros, pausas largas antes de responder, respiraciones profundas sin motivo aparente. Eso suele ser el cerebro fabricando. La verdad sale, la mentira se construye. Otro detalle muy importante. Observa las manos y el rostro, tocar la cara, cubrir la boca, rascarse sin necesidad, ajustarse la ropa. No significa mentira automática, significa incomodidad. Haz que bajen la guardia por completo. Llegamos a la quinta parte, y esta es la más delicada, pero también la más poderosa. Aquí no buscas descubrir la mentira, buscas que la persona se sienta completamente segura. Porque checa esto bien claro, nadie se delata cuando se siente en peligro, se delata cuando cree que ya no pasa nada. La mayoría falla aquí porque no sabe soltar,
porque quiere respuestas rápidas, porque quiere cerrar el tema. Y eso es justo lo que mantiene viva la mentira. Ahora pon atención, porque esto es clave. Para que alguien baje la guardia, tiene que creer que el tema murió. No que lo ganaste, no que lo perdiste. Que simplemente ya no importa. Haz esto. Cambia de tema con naturalidad. No abrupto, no dramático. Pasa a otra cosa. Habla de algo cotidiano. Ríe. Actúa normal. Porque cuando sigues normal, la otra persona piensa, ya pasó. Y ahí empieza todo. Otro punto importante. Checa esto. No vuelvas a tocar el tema inmediatamente. Déjalo descansar. Horas, días, a veces semanas. El tiempo es lo que desarma la tensión. Y cuando la tensión baja, la vigilancia también. Ahora, algo muy importante. No actúes frío ni distante. Eso despierta sospecha. Sé estable, predecible, tranquilo. La estabilidad genera confianza, y la confianza genera descuidos. Haz esto también. Refuerza la sensación de normalidad. Pequeños gestos. Conversaciones casuales, bromas ligeras, rutinas normales. Nada exagerado, nada forzado. Porque cuando alguien se siente seguro, ya no cuida cada palabra. Y aquí viene el punto más importante de todos. La mentira se sostiene con vigilancia constante. Cuando la vigilancia se cansa, falla. La persona empieza a mezclar versiones, hablar sin pensar, corregir-se sola, agregar detalles que antes no estaban. ¿Qué hacer cuando ya confirmaste la mentira? Si llegaste hasta aquí, si observaste, si escuchaste, si dejaste pasar el tiempo y confirmaste la mentira, entonces ahora viene la parte más importante de todas. No qué hacer con la mentira, sino qué hacer contigo. Porque aquí es donde la mayoría falla. Cuando confirmas una mentira, tu primer impulso es confrontar, reclamar, exigir una explicación, pedir una confesión. Pero checa esto con mucha atención. Una confesión no te devuelve la verdad, solo te devuelve una versión mejor ensayada. Y tú no necesitas palabras bonitas, necesitas claridad. Ahora respira y escucha esto despacio. El momento en que confirmas una mentira, la relación ya cambió. Aunque la otra persona no lo sepa, aunque finja normalidad, aunque tú sigas ahí. La confianza no se rompe cuando se descubre la mentira, se rompe cuando tú decides verla. Y aquí va la primera regla, grábala bien. No confrontes en caliente. Nunca. Si confrontas desde el enojo, desde el dolor, desde la decepción, pierdes poder. No porque tengas menos razón, sino porque le das a la otra persona el escenario perfecto para victimizarse, negar, minimizar o voltearte la historia. Recuerda esto. Quien miente y es confrontado rara vez dice la verdad. Dice lo que necesita para no perderte. Ahora checa este punto clave. No te apresures a decir ya sé todo. Eso no te beneficia, no te da ventaja, no te sana. Lo único que hace es alertar. Y cuando alguien se siente descubierto, se vuelve más cuidadoso, más manipulador, más calculador. En cambio, tú necesitas algo distinto, distancia emocional. No física necesariamente, emocional. Haz esto. Observa cómo actúa cuando tú ya no reaccionas igual. Mira si intenta compensar. Fíjate si aparece el miedo a perderte. Nota si cambia sin que tú lo pidas. Y si llegaste hasta aquí no fue casualidad, fue porque algo de esto te resonó. Esto no se trata de aprender a descubrir mentiras, se trata de aprender a no mentirte a ti. Si quieres seguir entendiendo la mente humana, las dinámicas ocultas en las parejas y cómo recuperar tu poder emocional, sígueme, porque aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a decir.